¿Está bien? ¿Sí? Ok. A ver, me confirman por el chat, por favor, si me están escuchando los que ya están presentes. A ver, Fabricio, Max, Nicolás, Rodrigo, Juan David, ¿estamos ahí? ¿Sí? A ver, me confirman, por favor, para comenzar. Ya, muy bien, Rodrigo, muy bien, Fabricio. Ajá, ya, entonces, comenzamos. Ya, comenzamos por acá. Ya, entonces, nos quedamos en esta pregunta en la clase pasada. Bueno, ya me imagino que en el transcurso se van a ir pues, ya acoplando los demás. ¿Sí, está bien? Ya, a ver, por ejemplo, acá decía lo siguiente, esto es de la clase anterior, ojo. Dice, indica las alternativas que muestran la relación correcta de la molécula con su geometría molecular. Bueno, recuerden ustedes que esto tenía que ver sobre todo con el átomo central. Y lógicamente eso depende de la estructura de Lewis. ¿Ok? Sí, entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá, lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer acá nosotros es lo siguiente. Primero, a ver, vamos a la primera proposición. Atención, por favor, acá. Primera proposición. Dice el BF2. A ver, para este compuesto, sí, para este compuesto, su estructura de Lewis ya ustedes lo pueden hacer. Esto es así. Esta es la estructura de Lewis para este compuesto. ¿Sí? Esta es la estructura de Lewis para este compuesto. Entonces, nos interesa, chicos, el átomo central. Sí, el átomo central. Notemos nosotros que este átomo central, ¿sí? Tiene dos enlaces iguales. ¿Sí? Los dos enlaces iguales. Pero además, sí, digo por acá, sin pares no enlazantes. O sea, no tiene pares libres. Entonces, al ser así, ojo, al ser así, no tiene pares libres. No tiene pares libres. Entonces, chicos, esto significaría, ¿ya? Esto significaría lo siguiente, como consecuencia. Primero, es lineal, ¿correcto? Porque tiene dos enlaces iguales sin pares libres, es lineal. Segundo, al no tener pares libres, es simétrica. Es simétrica. Y si es simétrica, entonces quiere decir que es apolar. ¿Ok? Es apolar. Lo cual implicaría que la primera proposición sería verdadera. ¿Ok? Implicaría que eso sería verdadero. ¿Ok? Fíjate, por favor, todo tiene que ver con la estructura de Lewis, ¿eh? Todo tiene que ver con la estructura de Lewis. Ya, en la segunda, ¿sí? Cuando hacemos la estructura de Lewis, esto va a ser así. Un hidrógeno por acá. Ok, a ver, por ahí, cuidado con el micrófono, por favor. A ver, y acá tenemos cloro, ¿sí? Más o menos así. Por acá otro cloro. O sea, yo ya estoy colocando de frente la estructura de Lewis, pero esto ya hemos trabajado en una clase anterior. Supone que usted ya ha practicado esto. Así está. Siempre nos interesa, chicos, el átomo central. Este es el átomo central. ¿Sí? Este átomo central en este caso tiene 4 enlaces, pero desiguales. ¿Ok? Claro, eso va a afectar en la simetría. O sea, al tener desiguales, ¿no? Un enlace desigual entre ellos, un enlace desigual, entonces esto significa que es asimétrico. ¿Sí? Asimétrico. Y si es asimétrico, es polar. Es polar. Ahora, 4 enlaces desiguales, eso solamente, el hecho de que sean desiguales afecta en que es asimétrico, nada más. Ahora, no tiene, no tienes pares no enlazantes. El átomo central, o sea, el carbono, no tiene pares no enlazantes. Entonces, chicos, al no tener pares no enlazantes y tener 4 enlaces iguales, entonces la geometría es tetraédrica, porque son 4 enlaces. ¿Sí? Es tetraédrica. En consecuencia, la segunda proposición es verdadera también. ¿Te das cuenta? Es verdadera también. ¿Sí? Sería verdadera por ahí. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. En la tercera dice SO2. El SO2. ¿Sí? El SO2 es una situación
peculiar. Mira, el SO2 es así. ¿Sí? Eso es así. Este es el SO2. ¿Sí? Siendo más preciso, esto de acá presenta en este caso resonancia. O sea, siendo más precisos, él va a hacer algo así. ¿No? Esto va a ser así, así, y eso sucede de tonos libres, porque presenta resonancia. Sin saber qué es resonante, usted va a decir que tiene dos enlaces. Digo entonces, átomo central, dos enlaces, iguales por la resonancia. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Tiene pares no enlazantes. Tiene un par no enlazante. Chicos, cuando tiene pares no enlazantes, cuando tiene base que tenga un par no enlazante, eso ocasiona dos cosas. Uno, ocasiona que sea asimétrica. O sea, es asimétrico. Y si es asimétrico, entonces es polar. Ah, o sea que la presencia de pares no enlazantes en el átomo central genera la asimetría. O sea, ya no va a ser simétrico. Eso implica que va a ser polar. Pero por otro lado, el hecho de que haya pares no enlazantes, bueno, si tuviera dos enlaces iguales, nada más como en el caso 1, acá, sin pares no enlazantes, eso sería lineal. Pero el hecho de que haya pares no enlazantes hace de que ya no sea lineal, sino ¿qué cosa va a ser eso? Va a ser angular. Recuerda que para dos enlaces hay una posibilidad que sea lineal o angular. Lineal es cuando no hay pares no enlazantes, angular es cuando sí hay pares no enlazantes. Si haya uno o dos, es igualito, es angular. Entonces la tercera también es verdadera. O sea, al final, todos son verdaderos. ¿Sí? Alternativa E. Chicos, comentarios. Comentarios, por favor. ¿Se está entendiendo? A ver qué dicen por ahí. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ay, 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 estoy hablando solo, creo. Estamos ahí, chicos, a ver qué dice Fabricio, qué dice Rodrigo, qué dice por ahí Marco, qué dice Karen. Ajá, Juan David. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho, te escucho. Adelante. Ah, ¿por qué en la uno son dos cloros? Bueno, aquí hay un error. No es cloro, es flúor. Gracias por la aclaración. Acá es flúor. Sí, es flúor BF2, ¿no es cierto? La estructura es la misma, no cambia. O sea, todo, solamente acá confundí en colocar F en lugar de F coloqué CL. Gracias por la aclaración, Rodrigo. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Ya, entonces ahí tenemos la respuesta de ese problema. Seguimos por acá. La siguiente, ¿qué dice? Respecto a las siguientes moléculas, indica la secuencia correcta. Ya, la primera me dice NH3. Ya, entonces empiezo con el NH3, por acá. El NH3, la estructura de Lewis es así. Por si acaso, en un examen de admisión, esto es fijo. Siempre viene geometría molecular, ¿eh? Siempre, por si acaso. A ver, átomo central, nitrógeno, tres enlaces iguales. Ya, tres enlaces iguales. Y además tiene un par no enlazante. Un par no enlazante. Ya está. Entonces, consecuencia. Si tiene tres enlaces iguales, hay dos opciones. Que sea plana trigonal o que sea piramidal trigonal. Es plana trigonal cuando no tiene pares no enlazantes. Acá sí los tiene. Entonces será piramidal trigonal o piramidal triangular. Es lo mismo. Piramidal trigonal. ¿Sí? El hecho de que haya pares no enlazantes quiere decir que es asimétrico. Al ser asimétrico, entonces es polar. Acá me está indicando que el NH3 es una molécula polar, verdadero. Esto es verdadero. ¿Está bien? Verdadero. Vamos chicos, no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado realmente. Hay que entender las reglitas solamente. ¿Eh? El momento dipolar neto en la molécula de BF3 es cero. Vamos a ver. El BF3 es así.
Profe, ¿y por qué sale así con esos puntitos? Ah, ya, hay que recordar, pues, la clase de pasada, hay que repasar, ¿no? Revisa la grabación, ¿no? Revisa el material, todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho eso en clase. Miren ustedes, BF3, ese es el BF3. Átomos, siempre es el átomo central, chicos. Tres enlaces iguales. Si hay tres enlaces iguales, puede ser plana trigonal o puede ser piramidal trigonal. En el amoníaco me salió piramidal trigonal porque tenía un par no enlazantes. En cambio acá, no tiene pares no enlazantes. Digo, sin pares, no enlazantes. Ya, entonces, si no tiene pares no enlazantes y tiene tres enlaces iguales, es plana trigonal. Esa es su geometría molecular, plana trigonal. Como los tres enlaces son idénticos y encima no tiene pares no enlazantes, es simétrico. Y si es simétrico, es apolar. Ajá. Mira, mira, qué fácil, qué fácil, qué fácil. Así es, ¿ah? Es apolar. Ya. Y si es apolar, el momento dipolar resultante es cero, pues. Claro. Lo que pasa es que acá hay tres momentos dipolares. Es como en vectores en física. Un momento dipolar para acá, otro para acá y otro para acá. Pero esto forma 120, 120, 120. Los tres se anulan, pues. Cero al final. ¿Sí? En la segunda me dice, el momento dipolar neto es cero, verdadero. ¿Sí? Cero para acá. Dice, las tres moléculas son no polares. Ajá. No polares quiere decir polar. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la primera me salió polar. Esta de acá ya me salió polar. ¿Cierto? Entonces ya no es necesario analizar la última, ¿no? Ya es así. Alternativa sería la E. Ya está. Vamos chicos, ¿cómo estamos? ¿Nos vamos entendiendo? Es importante que entiendan esto, ¿no? Si vas a postular a la UNI, esto es fundamental en tu examen de admisión. Siempre viene eso, siempre, siempre viene una pregunta de esta parte. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos por ahí, Renzo? ¿Qué dice Renzo? ¿Qué dice Karen? ¿Qué dice David? ¿Qué dice Fabricio? A ver, ¿estamos ahí? ¿Sí? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Ajá. Dice, el hexafluoruro de azufre es utilizado en la suela de las zapatillas deportivas con cámaras de aire. Ajá. Y ya. Me dicen geometría molecular. Ya. Este es un caso de octeto expandido, chicos. Este es un caso de octeto expandido. Los elementos del grupo 3, del periodo 3, perdón, de la tabla periódica, llámese fósforo y azufre, tienen la cualidad que algunas veces van a formar más de 8 electrones en la última capa. O sea, ellos son los que presentan con frecuencia casos de octeto expandido. El fósforo y el azufre. El azufre es uno de ellos. El hexafluoruro de azufre es así. Hexafluoruro de azufre es así. F, por acá F, por acá F, por acá F, F por acá y por acá. Solo nos interesa el átomo central, el de acá. Él tiene 6 enlaces iguales. ¿Sí? 6 enlaces iguales y sin pares no enlazantes. Sin pares no enlazantes. Entonces, ¿cuál es su geometría molecular de él? Ya, esto es más o menos así. El azul es como si acá tuviera un cuadradito. ¿Sí? Un cuadradito. Acá al medio está el azufre. Acá está un flúor. Acá está el otro flúor. Acá está el otro flúor. Y por acá está el otro flúor. Pero además de eso, sale un flúor para arriba y un flúor para abajo. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta geometría molecular? Entonces, geometría molecular, en este caso, bipiramidal, bipiramidal,
En este caso, cuadrangular. Es como si tuviéramos dos pirámides, ¿sí? Dos pirámides, pero donde la base de cada pirámide es un cuadrilátero. Bipiramidal, cuadrangular. Algunos también le llaman a esto octaédrica. ¿Sí? Este es octaédrica, porque son 8 caras. Octaédrica. Es lo mismo. Acá dice, geometría bipiramidal trigonal, no. Trigonal sería cuando acá esto no es un cuadrado, sino un triángulo. Eso sería si fuese 5 enlaces iguales. Si fuese 5 enlaces iguales, sí sería bipiramidal trigonal. En este caso, no. Esto es falso. Esto es falso. ¿Está formado por pares iónicos? No, esto es falso. Es covalentes. Dice, ¿la estructura de SF3 se explica debido a la existencia de orbitales de en el azufre? Sí. Te explico. Lo que pasa es que acá, este átomo de azufre, está con hibridación. Mira, es justamente la hibridación de tipo sp3d2. Esto lo vimos el otro día. Y esto de acá, ¿a qué se debe? Esto se debe, lo voy a anotar acá para que lo tengas, ¿eh? Se debe a la presencia, ya, a la presencia de orbitales D. Recuerda que el azufre está en el tercer periodo, y en el tercer periodo hay sus niveles SP y D. Entonces, hay presencia de orbitales D. Entonces, por ese motivo es posible este objeto expandido. Si hubiese sido con 5 enlaces, sería en este caso hibridación SP3D. También es posible a partir de ese periodo. Chicos, las que son correctas, solo 3. Les comento algo. Esta pregunta fue pregunta de examen de admisión. Esta pregunta sí vino en un examen de admisión. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Me entienden? ¿Me entienden? A ver lo que se va uniendo por ahí. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Estamos bien? Les aviso a los que no se han dado cuenta que estamos terminando la clase pasada, lo que quedó pendiente. ¿Recuerdan? Estamos terminando con eso para ya arrancar con el tema de hoy día. El domingo hicimos un seminario, bueno, los que estuvieron, no, qué bueno, porque ese tema es importante, sino que no están así, lo hemos hecho lo mismo por eso. ¿Ya? El tema de nomenclatura, ¿verdad? ¿Sí? Ya, a ver, continuamos. Vamos al problema 7. Problema 7. Dice, durante el fenómeno de la disolución, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que son fuerzas intermoleculares, ¿sí? ¿Ya? Rodrigo, ya, ok, lo paso, voy a hacer lo posible para pasarlo hoy día antes del final, ya, el material de nomenclatura, ¿sí? A ver, durante el fenómeno de la disolución, sí, de la disolución, dice, pueden desarrollarse una serie de interacciones intermoleculares. ¿Cuáles de las siguientes son posibles? ¿Cuáles de las siguientes son posibles? Ya, a ver, dice disolución, ¿verdad? Disolución, ¿sí? Ya, primero, chicos, la disolución es una interacción que se da ya entre el soluto, que es el que se va a disolver, y el solvente es quien va a disolver. O sea, tiene que haber un tipo de fuerza entre ambos. ¿Estamos? Un tipo de fuerza entre ambos. ¿Sí? Bien, en este caso, el puente hidrógeno es posible. Mira, el puente hidrógeno, por ejemplo, sí es posible. ¿Ya? Esto sí es posible porque, por ejemplo, si yo voy a disolver, no, yo voy a disolver, por ejemplo, acá, metanol en agua. Esto se da por buen de hidrógeno. Sí, por buen de hidrógeno. Porque este tiene OH y este tiene OH, entonces ahí se va a generar un buen de hidrógeno entre ellos. Recuerda que para que exista puente de hidrógeno tiene que haber enlace OH, FH o NH. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el puente de hidrógeno es posible. Es posible. El ion dipolo, el ion dipolo también es posible. ¿Sabes por qué? Porque el ion dipolo, por ejemplo, puede ser, ya, en este caso, cuando yo disuelvo una sal en agua, el agua es dipolo, ¿no es cierto? Es dipolar, es polar, ¿no es cierto? Y el cloruro de sodio es iónico, ¿no? Iónico, entonces ahí se da eso. Y tú sabes que la sal nada más así se disuelve. ¿Está bien? ¿Sí?
Ya, la tercera no es posible. ¿Sabes por qué? La tercera en este caso no es posible, chicos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo dipolo, mira, cuando yo digo dipolo, dipolo inducido, ya, dipolo inducido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este caso, tú tienes que tomar en cuenta una cosa, ¿no? El dipolo es para moléculas polares, ¿sí? Para moléculas polares. El de acá es para moléculas, en este caso, apolares, básicamente. ¿Ok? La única interacción, bueno, acá no es determinante, dice el fenómeno que puede, bueno, puede, ¿no? O sea, no necesariamente. Entonces, en este caso sí se puede, entonces sí sería correcto. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. Yo estaba leyendo que era determinante, no es determinante, acá dice puede. Esa pregunta puede quiere decir que basta que hay una situación que se pueda dar, no hay que considerarla. Lo que pasa es que normalmente una sustancia apolar no se disuelve en una sustancia polar. Normalmente no lo hace, ¿verdad? Es como decirte, el aceite no se disuelve en agua. Sin embargo, ese fenómeno es posible. ¿Sabes cuándo? Por ejemplo, cuando tú disuelves dióxido de carbono en agua, ¿sí? ¿El dióxido de carbono se disuelve en agua? Sí, sí se disuelve en agua. El dióxido de carbono es apolar y el agua es polar. Sí se disuelve. Pero se disuelve en pequeñas cantidades. ¿Y sabes por qué? Por el dipolo inducido. Justamente por eso. O sea, en este caso, chicos, la respuesta más bien es la E. Ya, la respuesta acá es la E. ¿Sí? Es la E la respuesta. Y si acá me hubiesen dicho, durante el fenómeno de la disolución, siempre se desarrollan, siempre, la última sería falsa. Porque la última no siempre se va a dar. En cambio, las dos primeras sí siempre se van a dar. En cambio, cuando dice acá, pueden, eso cambia el panorama. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Entonces, son los tres mecanismos más frecuentes. Bueno, los dos primeros son los más frecuentes para disolución, ¿no? El último es poco frecuente, pero se da. ¿Ya? Bien, chicos, a ver, continuamos por acá. Dice, en relación a las fuerzas intermoleculares, ¿no? Fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Indique verdadero o falso según corresponde. A ver, dice por acá, las moléculas polares solo experimentan atracción dipolo-dipolo. Falso. Falso. ¿Sí? Recuerden, recuerden que cuando yo digo moléculas polares, observen, ¿eh? Moléculas polares, ¿sí? En las moléculas polares siempre hay dos tipos de interacción. Hay dos tipos de interacción. Por un lado tenemos dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, y por otro lado tenemos dispersión o London. Recuerden que la fuerza de dispersión acompaña siempre a la masa, o sea, depende de la masa molecular. Por lo tanto, las fuerzas de dispersión están presentes en todo tipo de sustancias, en todos. Pero, cuando son moléculas polares, esta gas predomina. Pero no quiere decir que sean las únicas que están presentes de dispersión también. O sea, acá dice, solo experimentan, no, falso. No, no es así, en los dos. Las moléculas más polarizables tienen fuerzas de dispersión más intensas. Sí. A ver, a mayor, a mayor, esto lo hicimos en clase, polarizabilidad, entonces, mayor intensidad de las fuerzas de dispersión o de London, que es lo mismo. ¿Sí? Depende de la polaridad. ¿Y de qué depende de la polaridad? ¿Esto de qué depende? Esto depende del peso molecular. O sea, esto quiere decir mayor peso molecular. O sea, también depende de eso. ¿Sí? Entonces, chicos, la segunda es verdadera, ¿no? Las moléculas más polarizables tienen mayor fuerza de dispersión más intensa, verdadera. Ya. El tercero que dice, las de puente de hidrógeno suelen ser el tipo más intenso, sí, esto es verdadero. ¿Y eso cómo se visualiza externamente? En que la sustancia que presenta puente de hidrógeno
normalmente presentan puntos de ebullición más altos. Ejemplo, el agua. El agua. El éter, por ejemplo, es apolar, el éter. Su punto de ebullición del éter está por encima está por más o menos 20 grados de ebullición. En cambio, el agua está en 100. ¿Sí? Entonces, la tercera es verdadera. La intensidad del puente de hidrógeno es mayor que el dipolo-dipolo y es mayor que la fuerza de dispersión. Entonces, chicos, la respuesta acá sería la C. Jovencitos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Pues, ¿cómo estamos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ya, a ver. Entonces, vamos continuando. Continuamos por acá. ¿Qué dice acá? Dice, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Dice si la proposición es verdadera o falsa. A ver, vamos entonces a desarrollar eso. Bien, a ver, vamos a desarrollar esto. Dice, la fuerza de dispersión de London entre las moléculas de F2 son menores que entre las moléculas de Cl2. Primero, el cloro en la tabla periódica está abajo del flúor. El flúor está arriba, el cloro está abajo. O sea que el cloro tiene mayor peso molecular. Entonces tú vas a decir así, atención con esto por favor. Peso molecular del cloro es mayor que el peso molecular del flúor. Como tiene mayor peso molecular, entonces la intensidad de fuerza de dispersión, o sea, del London, que es lo mismo, ¿sí? La intensidad de la fuerza de dispersión o fuerza de London, diremos, para el cloro será mayor que para el flúor. Como ya te había dicho, depende del peso molecular, o sea, mayor peso molecular, mayor fuerza de dispersión. Entonces, acá dice, lea bien, ¿eh? La del flúor son menores. Ah, eso es verdadero, pues. El flúor es menor que el cloro. Esto es verdadero. Ya está. Vamos a la segunda. Dice, en la molécula de HCl se presentan fuerzas de dispersión del London y atracción dipolo-dipolo. Ahí vamos a ver. El HCl, primero, es una molécula diatómica formada por átomos diferentes, o sea, heteronuclear. Entonces, es polar. Y si es polar, dijimos entonces, al ser polar, están presentes siempre, ¿sí? Las fuerzas, en este caso, dipolo-dipolo, ¿sí? Dipolo-dipolo, y también están presentes las fuerzas de London. Claro, dipolo-dipolo predomina, pero están presentes las dos. Esto es verdadero. En la molécula de HCN se presentan, dice, fuerzas intermoleculares puente hidrógeno. Veamos. H, C, N. Digo acá, no hay enlace, mira, no hay enlace NH. Ojo, no hay enlace NH. Si no hay enlace NH, entonces no hay buen de hidrógeno. Profe, ¿pero qué? Pero si tiene nitrógeno y hidrógeno la molécula, profesor. Sí, pues, pero no tiene enlace NH. Lo que pasa es que el enlace NH es el que le da la polaridad alta, ¿sí? A la molécula. El enlace NH. No el CH ni el HC, no. El NH. No basta con que tenga hidrógeno y nitrógeno acá. No. O sea, el que le da la polaridad alta, porque el hidrógeno es una alta polaridad, es el enlace NH. Y esto no está presente. ¿Entiende bien eso, por favor? Acá la última es falsa. Es de falsa.
Esto fue pregunta de examen de admisión también. Alternativa D. Jovencitos, ¿cómo estamos? ¿Se están entendiendo? ¿Sí? A ver, vamos a ver la preguntita. Esta es la última, para pasar ya al tema de hoy. ¿Sí? A ver, dice, ¿cuáles de las siguientes sustancias, igual las condiciones, cuáles de las siguientes sustancias tienen menor punto de ebullición? Bueno, el menor punto de ebullición es en las sustancias polares. Todas son polares. Todas son polares, ¿no? Bueno, pues acá le falta el 4. Acá le falta el 4 por si acaso, ¿no? Este es así. Todas son polares. ¿Sí? Entonces, habría que ver el que tiene menor peso molecular. Todos son polares y todos son tetraédricas. Todas presentan geometría molecular tetraédrica. ¿Sí? O sea, todas son, perdón, apolares, ¿no? Todas son apolares. Quiere decir que en todos ellos solamente hay fuerzas de dispersión. O sea, fuerzas de London, nada más. Solo eso. Ya, ahora. Y esta fuerza de dispersión, primero, el que tiene menor punto de ebullición, ojo, el que tiene menor punto de ebullición, ¿sí? Menor punto de ebullición quiere decir menor intensidad de fuerzas de London, ¿sí? Y para que tenga menor intensidad de fuerzas de London, entonces quiere decir menor peso molecular. Sí, menor peso molecular. De todos ellos, el que tiene menor peso molecular, chicos, es el Ag. Por el hidrógeno. El hidrógeno su peso atómico es 1. Y el silicio es 28. Esta suma sale 32. El cloro vuela porque el cloro es del 5,5. Por 4 ya voló, muy alto. El bromo es 80, por 4 ya voló, muy alto. Profe, el germanio, profe, acá hay hidrógeno ya, pero el germanio es mayor que el silicio. El germanio y su peso molecular es por D a los 70 y algo. El silicio 28. ¿Ya? Y el de acá también está por ahí, pero no, este es el más pequeño. O sea, la alternativa es la D. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ya, a ver, entonces ahora sí, con esto terminamos esta parte, ¿ya? Y vamos a entrar ahora a lo que corresponde el día de hoy. Ya, un minutito por favor, voy a dejar de compartir para compartir otro material.